Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. ¿Qué tal, mi amigo, mi amiga del Instituto Bíblico del Aire? Bienvenido a esta lección. Una vez más quisiéramos llamar su atención al libro de los Hechos que hemos venido estudiando en estas lecciones. De nuevo le invito a considerar lo que hemos llamado los patrones de Pentecostés. El propósito de Pentecostés es la implementación de la Gran Comisión, como hemos dicho. Pero la Gran Comisión no es solo el propósito de Pentecostés. Es el propósito de la Iglesia y de todo lo que usted puede leer en el libro de los Hechos. Algunos patrones se formaron cuando la Iglesia recibió el poder del Espíritu Santo de implementar esa gran comisión. Uno de los patrones de Pentecostés tiene que ver con la manera en que el Espíritu Santo superó el prejuicio de la gente que pertenecían a esa primera generación de la Iglesia. El prejuicio es tan viejo como el hombre, se ha dicho por algún lugar, y mientras hayan dos hombres en la tierra, uno de ellos va a pensar que es mejor que el otro, y eso es prejuicio. Hay todo tipo de prejuicios. Hay prejuicio religioso, hay prejuicio nacional, hay prejuicio racial, hay prejuicio social, todo tipo de prejuicios. Y uno encuentra de estos en el libro de Hechos. Esta gente en el libro de los Hechos tenían prejuicios, por ejemplo, entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos eran judíos que se habían casado con extranjeros, con personas paganas. Eran mezclados y eso estaba prohibido en la ley de Moisés. Ellos ocuparon la tierra cuando el pueblo estuvo en cautiverio en Babilonia y Persia, así que había un terrible prejuicio entre judíos y samaritanos. Al ver los patrones de Pentecostés, uno ve Pentecostés tras Pentecostés que extienden el Evangelio por medio de esa primera generación de la Iglesia. Note que ellos van a Samaria y, por supuesto, el prejuicio que ellos tienen hacia los samaritanos tenía que superarse si iban a implementar la Gran Comisión. En el capítulo 10 vemos cómo Pedro tuvo que lidiar con ese prejuicio. Pedro está tomando una siesta en el techo, lo cual era lo que se hacía en aquellos días, y tiene una visión de una sábana que está atada en las 4 esquinas, y sobre la sábana había todo tipo de animales, pero inmundos. Y una voz le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata a estos animales y come. Estos animales eran todos inmundos, animales que estaban prohibidos para los judíos, y Pedro dice: no, nunca he comido ese tipo de carne y nunca comeré esos animales inmundos. La voz repite: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice otra vez: nunca haré eso. Toda su vida había sido enseñado que esos animales no se comían, pero por una tercera vez la voz le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro contesta otra vez: nunca. Y hay un toque en la puerta abajo, y a estas personas que están tocando allá abajo se les dijo que Pedro vivía allí. Realmente era la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Y estas personas han venido de parte de un oficial romano, un hombre que era centurión en la legión romana. Su nombre es Cornelio. Él es un hombre devoto y ellos le cuentan la historia de que él estaba orando y mientras oraba tuvo una visión y se le dijo que mandara a la casa de Simón el Curtidor y preguntara por un hombre llamado Pedro.
Este hombre, Pedro, le diría a él y a sus amigos lo que tenían que hacer para ser salvos. Y aquí está él. Él es un romano. El prejuicio otra vez. Este es un enemigo tanto como un no judío. Los judíos tenían un prejuicio hacia los gentiles que usted, mi amigo, ni se puede imaginar. Les llamaban perros, porque creían que una persona que no fuera judía tenía tanta conciencia espiritual como un perro. Por eso llamaban a los gentiles así. Era prohibido para ellos hasta entrar a la casa de un gentil, y aquí estaban estas personas pidiéndole a Pedro, un judío, que fuera a la casa de un gentil, de hecho, un centurión romano, un oficial romano, para que le dijera lo que tenían que hacer para ser salvos y conocer al Dios vivo. Pedro necesitaba una experiencia, necesitaba un Pentecostés para poder ir y superar su prejuicio. Si él no comía carne inmunda, ¿cree usted que iría a la casa de un gentil y decirle cómo podía ser salvo y cómo conocer a Dios? Ahora Pedro fue, nos dice la historia en el libro de los Hechos. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, según el idioma original, dice que Cornelio corrió a recibir a Pedro y se postró ante él. Y dice que Pedro lo levantó y le dijo: «Nunca hagas eso conmigo. Soy un hombre igual que tú». Él no aceptaba eso. Hoy en día existe una estatua de Pedro en la ciudad de Roma y la gente acostumbra besar un pie de Pedro. Ahora, ¿cómo cree usted que se sentiría Pedro si estuviera allí realmente? Lo más probable es que no aceptaría eso. No aceptó que Cornelio se postrara ante él. Cuando entraron a la casa de Cornelio, allí estaba Cornelio, sus amigos, sus familiares, y Cornelio le contó toda la historia a Pedro. Le dijo: «Yo estaba orando, y Dios me dijo que tú podías venir y decirnos lo que teníamos que hacer para ser salvos. ¿Qué tienes que decirnos?». Pedro da el significado de la visión cuando da el sermón en la casa de Cornelio. Él dice: «Dios me ha mostrado que no debo llamar a cualquier hombre común o inmundo». Ese era el significado de la visión. Esos animales en la sábana eran personas gentiles, personas inmundas a los ojos de los judíos. Y el significado de la visión de Pedro fue que no debía llamar a la gente común o inmunda. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Ese es un gran mensaje en lo que se refiere al prejuicio. Y este es uno de los patrones de Pentecostés: superar el prejuicio. Y aquí es donde tenemos otro Pentecostés. Pedro comienza a predicar el Evangelio y ni siquiera lo lleva a un veredicto y da una invitación. Allí está el Pentecostés. El Espíritu desciende sobre ellos. Es siempre sobre. Note esa palabra. En el libro de Hechos, eso es Pentecostés, la venida del Espíritu sobre usted. El Espíritu desciende sobre ellos tal como lo hizo en Hechos capítulo 2. Fue otro Pentecostés. Y eso ciertamente les afirma a todos que Dios está cruzando la línea. Él está yendo del mundo sectario judío hacia el mundo gentil con este evangelio. Hay otra hermosa historia que también nos muestra los patrones de Pentecostés. De nuevo vemos al patrón de Pentecostés superando el prejuicio, pero vemos aún más que eso. En Hechos capítulo 8 tenemos una hermosa historia que nos habla de lo que implica ser un discípulo. Recuerde una vez más que el corazón del libro de Hechos es la gran comisión. El libro de Hechos es todo sobre la implementación de la gran comisión. Y todas las cosas que tenían que darse a la iglesia para que esta gran comisión fuera cumplida están narradas aquí en el libro de Hechos. La gran comisión decía: «Id, haced discípulos, bauticen a esos discípulos y enseñen a esos discípulos». Los apóstoles van a medida que la gran comisión es implementada. Ellos no son muy obedientes en el ir, y por eso es que otro de los patrones de Pentecostés fue esa persecución
que los forzó a salir de Jerusalén. Se vieron obligados a ir a Samaria. Esta persecución, por supuesto, fue permitida por Dios, y esa es una forma de intervención divina, quizás, en estos momentos. No podemos concluir esta historia en esta lección, la vamos a concluir en nuestra próxima lección, pero es bueno que usted piense en esta pregunta. ¿Se ha hecho usted alguna vez la pregunta, ¿cómo se hace un discípulo? En Hechos el capítulo 8 está una hermosa historia sobre este hombre llamado Felipe, quien fue uno de los elegidos para ser uno de los primeros diáconos que se ocupó de la administración de la iglesia. Él va a Samaria y tiene un ministerio muy fructífero en Samaria. Estos samaritanos parecían estar cayendo uno sobre el otro para ser discípulos donde quiera que Felipe predicaba el evangelio. Pero Dios toma a Felipe de Samaria y lo lleva hasta el desierto. Y vamos a ver en nuestra próxima lección qué ocurrió en el desierto con Felipe. Mientras tanto, reflexionemos en esto a raíz de esta historia. ¿Cuál es la estrategia más apropiada para alcanzar el mundo para Cristo? Hoy en día se han escrito montones de libros acerca de cómo implementar estrategias en la ciudad, estrategias en los campos y en muchísimos diversos lugares. Libros, por cierto, muy buenos y muy orientadores. Pero parece ser que el libro de los Hechos nos dice que la mejor estrategia para alcanzar la ciudad, para alcanzar al país y al mundo entero para Cristo, es la guía y la dirección del Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver a raíz de esta historia de Felipe con un etíope en el desierto. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido sobre el Nuevo Testamento en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con esta serie de estudios. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Y el correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.